Miquel, ¿me oyes? Sí, te oigo. Vale. Buenos días. Nada, he hecho tu presentación, te estaba haciendo la pelota y no me has escuchado. Nada, eso, os dejo con él. ¿Se ve bien? O si podemos cerrar allí, igual lo vemos mejor. Vale, Miquel, pues cuando quieras puedes empezar con tu ponencia, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí. Porque no se activa el audio. Ahora. Ahora, Miquel. Miquel, ya puedes empezar cuando quieras. Vale, muy bien. Vale, pues, gracias. De nada. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Borja siempre está ahí al pie del cañón para invitarme en todo lo que pueda y es de agradecer. Voy a hacer una presentación en algún momento un poquito técnica, pero voy a tratar de explicar las cosas lo mejor posible. Si en algún momento tenéis alguna duda o hay algo que queráis que explique de una manera más comprensible, pues podéis cortar en cualquier momento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Bueno, la presentación que voy a hacer va a versar sobre dos aspectos importantes en cuanto a conservación. Uno de ellos es comprender cómo es la estructura trófica, es decir, qué es lo que comen y cómo se relaciona lo que comen los caballitos de mar, aunque voy a trabajar más bien con peces pipa, porque como veremos después, la posición trófica y el área trófica que ocupan los pipas sobre los que voy a hablar son prácticamente idénticos a los de los caballitos de mar. El otro aspecto en el que voy a incidir es el de la trazabilidad. ¿Qué significa trazabilidad? Bueno, pues significa saber cuál es el origen y poder hacer un seguimiento de esos ejemplares. Luego explicaré con más detalle exactamente qué implica, pero para que os hagáis una idea más rápida, digamos que si yo cojo un individuo, quiero saber cuál es su procedencia, es decir, si procede de instalaciones de cultivo, si procede del medio natural, y en ese caso también saber qué origen geográfico podría tener esa captura en el medio natural. Supongo que todos estáis ya enterados de lo que es la familia Signátidos, pero en todo caso brevemente os voy a hacer hincapié en dos grupos de organismos. Uno, por un lado, los caballitos de mar, ya conocidos por todos, y por otro lado, los peces pipa, que vendría a ser un caballito de mar estirado, y todos ellos pues tienen un par de aspectos fundamentalmente en común. Uno es que tienen un cuerpo alargado, que tiene unas placas óseas muy características, y por otro lado, y de ahí viene el nombre de la familia, son peces que han fusionado las dos mandíbulas y forman un tubo con el que, mediante una succión, son capaces de capturar el alimento. Bien, todas estas especies, por sus características biológicas y ecológicas, son vulnerables. Vulnerable no quiere decir que estén en peligro.
pero que ante ciertas condiciones adversas, sobre todo en las características del hábitat en el que viven, pueden presentar problemas de vulnerabilidad. Entre otras características, pues tenemos todas estas que tenéis aquí indicadas, ¿no? Por un lado, son especies que viven en densidades muy pequeñitas, se mueven muy poquito porque sus características morfológicas hacen que sean malos nadadores. Suelen tener, en el caso de, sobre todo de los caballitos de mar, fidelidad de pareja, aunque no siempre. Comparado con otros peces teleósteos, tienen muy poca descendencia. Ayer ya visteis en alguna presentación que según la especie, pues como mucho podemos llegar a unos 2000 por cada lote, mientras que, yo qué sé, por ejemplo, imaginaros un rodaballo, pues una hembra de rodaballo produce 1000 huevos, 1 millón de huevos por kilo, ¿no? Por otro lado, suelen estar muy asociadas a las comunidades vegetales, porque es ahí donde encuentran refugio y donde encuentran el alimento con el que se van a nutrir. Por tanto, si hay cambios importantes en esas características del hábitat, pues son especies que lo van a sufrir. Y finalmente pues son especies que al ser malos nadadores y no ser obviamente especies con una capacidad, digamos, depredadora importante, pues no pueden defenderse mucho de sus presas, de sus depredadores potenciales. Entonces, lo que suelen utilizar es el mimetismo. Son especies crípticas que tienden a parecerse en cuanto a color, sobre todo al ambiente que les rodea. Por todas estas características de vulnerabilidad, pues algunas especies han llegado a entrar en situaciones de protección elevada, más o menos elevada. El problema que tenemos en muchas especies es que la información que tenemos es muy deficitaria, es decir, es muy poca y la que hay no permite establecer un nivel de protección adecuado. Esto normalmente se hace a través de un organismo que es la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, y aquí tenéis toda una serie de rangos que pueden caracterizar a las especies, ¿no? El rango más extremo sería una especie extinta, y luego tenemos las especies que se llaman menos importantes desde el punto de vista de la protección. Y finalmente aquí tenemos especies que son deficitarias en información y son precisamente las dos especies de caballitos de mar que tenemos en Europa, ¿no? Independientemente de esta catalogación, pues los organismos nacionales o a nivel incluso internacional, sobre todo por áreas geográficas, pues han establecido una serie de niveles de protección. Y en el caso, por ejemplo, de España, pues las dos especies de caballitos de mar están integradas dentro de lo que sería el LESPRE, que es el Listado Español de Especies Silvestres de Protección Especial, lo cual prohíbe completamente tanto la captura como la comercialización de estas especies. Bien, tenemos en Europa dos especies de caballitos de mar, el Hippocampus común y el Hippocampus narizón, que sería el Hippocampus hippocampus y el Hippocampus gutulatus. La distribución es muy semejante en las dos especies, y lo que diferencia fundamentalmente, aparte de aspectos morfológicos, lo que las diferencia es el hábitat de preferencia para cada una de ellas. Mientras que el Hippocampus hippocampus es una especie que suele vivir incluso a profundidades de hasta 60 metros, el Hippocampus gutulatus es una especie de aguas más someras, ¿no? Normalmente no suele bajar de los 15-20 metros, aunque normalmente se encuentra entre los 5 y los 15. Y luego, por otro lado, Hippocampus gutulatus es una especie mucho más asociada a las comunidades vegetales que el Hippocampus hippocampus. Hippocampus hippocampus vive más en zonas más abiertas, con corrientes más fuertes. Como caracteres morfológicos distintivos tenemos los que están aquí reflejados, ¿no? El Hippocampus gutulatus es una especie que presenta
como podéis ver aquí, una serie de flecos dorsales que tienen su interés como elementos importantes para la recogida de muestras, y tiene una cabeza redondeadita, mientras que el hippocampus tiene esta especie de capuchón que lo diferencia claramente de la otra especie. Y luego el hocico, aunque aquí no se aprecie demasiado, el hocico del Gutulatus es más alargado que el del hippocampus. Sí quiero decir que en el Mediterráneo hay hippocampus que pueden presentar algunos flecos. Entonces, hay que recurrir en esos casos a la identificación genética. Pero bueno, no es el caso. Luego, por otro lado, la coloración del Gutulatus suele ser más parduzca, más marronácea, y no suele haber grandes diferencias interpoblacionales, mientras que en el hippocampus, por ejemplo, en el Mediterráneo, pues hay una variedad de colorido bastante grande, ¿no? Adquiriendo tonos más rojizos, anaranjados. Bien, entonces, si me permitís un momentito, quería simplemente haceros una pequeña introducción a qué es lo que hemos hecho en el Instituto de Investigaciones Marinas, donde empezamos a trabajar con signátidos en el año 2006. Entonces, básicamente nos centramos en el estudio, en el desarrollo de técnicas de cultivo mediante todos estos aspectos que tenéis ahí, ¿no? En primer lugar, pues hubo que diseñar instalaciones y acuarios adecuados, por cuanto las necesidades de acuarios no son las mismas que para otros peces teleósteos. Trabajamos también todo el tema de la organización de grupos de reproductores con una base genética importante para no tener consanguinidades elevadas. Debido a sus características y necesidades alimentarias, hubo que desarrollar también protocolos de alimentación para producción de alimento vivo. Y finalmente, pues empezamos a trabajar ya con el cultivo de juveniles. Entonces, lo que conseguimos fue, por primera vez en el 2007, se consiguieron los primeros juveniles a partir de ejemplares de huevos, fruto de apareamientos en cautividad. Realmente era la primera vez que se conseguían a partir de apareamientos en cautividad, aunque hacía ya décadas, realmente décadas, que un francés ya había conseguido juveniles, pero era a partir de machos capturados en el mar. Bueno, ahí cerramos el ciclo en el año 2008 y en el 2010 obtuvimos la primera metodología de cultivo con supervivencias desde el nacimiento hasta el primer mes de vida superiores al 80%. Y luego en el 2012 hicimos un primer ensayo de repoblación en el medio natural con un éxito bastante importante, por cuanto en un cuadradito de 50 por 50 conseguimos recuperar en 5 meses más de la tercera parte de todos los ejemplares que se introdujeron, que eran muy chiquititos, de unos 6 centímetros más o menos, ¿no? Bueno, fruto de todo esto, pues hemos tenido bastantes relaciones a nivel internacional y nacional. Hemos desarrollado un centro industrial explotado por la empresa Fish Technologies para el cultivo de Hippocampus reidi. Y luego hemos establecido convenios y, bueno, se han dado bastantes cursos, y fruto de todo esto, pues obtuvo un premio de investigación de la Diputación de Pontevedra en el año 2014. Bien. Globalmente, ya entrando en materia, digamos que nuestra investigación se ha centrado en 4 grandes aspectos. Por un lado, lo que son las técnicas de cultivo, con desarrollos y optimización de dichas técnicas. Por otro lado, el estudio de poblaciones naturales, es decir, estudios de ecología con una finalidad que es la recuperación de las poblaciones naturales. El estudio de la biología del desarrollo, es decir, aspectos concretos, por ejemplo, cuando se produce la metamorfosis. Y más recientemente se está trabajando en temas, como os decía, de trazabilidad, ¿no? Que puede ser abordada por varias técnicas, por ejemplo, isótopos estables, análisis de DNA, etc.
Esta charla me voy a centrar sobre todo en uno de los proyectos que hemos tenido, que es el proyecto Hipoparques, que se desarrolló tanto en el archipiélago, en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, como en las Islas Cíes, que es donde realmente trabajamos más nosotros, y eso está en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, que tenéis ahí. Y bueno, partimos de cero, en el sentido de que no teníamos ni idea de qué especies podíamos encontrar ni dónde podríamos encontrarlas. Así que lo que hicimos fue un estudio preliminar. Estas son las islas, esto sería el mar abierto, esta parte de aquí, y lo que hicimos fue establecer en la parte oriental 10 transectos situados a lo largo de las islas, y no analizamos no establecimos ningún transecto en la otra parte, porque así físicamente es imposible bucear allí, sobre todo en ciertas épocas del año. Y aparte las condiciones y los hábitats que hay allí no son nada favorecedores para que pueda haber caballitos de mar. Así que bueno, lo que hicimos fue empezar a analizar todos estos transectos que tenéis aquí marcados en color rojo, con hábitats de distintas características en todos los sentidos, desde sedimento hasta tipos de comunidades vegetales. Y si alguien tiene interés en ver cuáles son los resultados que se obtuvieron con más detalle, pues esta es la publicación del estudio preliminar. Está publicado en acceso abierto, es decir, que cualquier persona puede tener acceso a este trabajo. Entonces, para que tengáis una idea espacial, digamos, de lo que se hizo, de las zonas, pues aquí tenemos la zona sur, con una zona ya bastante batida, que sería el transecto 1. Las Islas Cíes son 3 islas, 2 de ellas, las 2 más al norte, están unidas por una barra de arena. Luego tendríamos unas zonas con fondos de mael, zonas más abrigadas, como podrían ser estas de aquí. Cada pirulín que veis aquí indica la captura de un ejemplar, ¿de acuerdo? Y luego, a partir de aquí, de esta zona más hacia arriba, ya realmente las poblaciones prácticamente no existen. Veis que aquí no se produjo ninguna captura. Y en función de la información de captura de ejemplares más las características del medio, lo que hicimos fue seleccionar 3 zonas, la zona A, B y C, como veis aquí, esta sería la zona C, esta la zona B y esta la zona A, que son zonas en las que hicimos un estudio mucho más pormenorizado y a lo largo de 2 años. Hicimos un estudio estacional, no muestreamos en invierno por las razones que os decía antes, porque realmente es casi imposible muestrear en invierno por las condiciones tan adversas del mar. Y bueno, a partir de ahí lo que hicimos fue hacer una serie de análisis, y aquí tenéis un resumen en estos cuadros de aquí del año 2017 y 2018, donde cada circulito indica los ejemplares que capturamos. El color indica la especie, por ejemplo, estos de color más verdoso sería el pez pipa Signatus acus, y luego aquí en esta zona, que es la única donde encontramos una diversidad de peces ignátidos, pues aparecía otro pez pipa muy bonito, que es el Entellurus aequoreus, que serían los azules, y muy poquitos caballitos de mar, concretamente el Hippocampus gutulatus. Entonces, bueno, con esta fotografía pudimos analizar cómo era la evolución estacional, y ahora me voy a referir más al caso de los Signatus acus, que es el pez pipa que os decía, que es una especie increíble porque puede llegar a medio metro de longitud con una fortaleza tremenda. Lo que hicimos fue analizar tanto por variaciones anuales como estacionales o como por zonas de muestreo, ver cómo estaban distribuidos, considerando, me imagino que todos controláis un poquito por lo menos de inglés, pues los ejemplares no preñados en el caso de machos, o no ovígeras en el caso de hembras, o machos preñados o hembras ovígeras, y el total de machos y hembras. Entonces, desde un punto de vista estacional, ya vemos que es en verano,
en primavera, cuando aparecen más machos y más hembras reproductivas, ¿de acuerdo? En verano desciende ese porcentaje relativo, mientras que ya en otoño esta especie no se reproduce. Esto es bastante parecido a lo que sucedería en el caso de caballitos de mar. Lo que pasa es que con tan pocos ejemplares es mucho sentido hacer una evaluación de estas especies, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que en CIES esta especie, igual que en otras zonas, se reproduce fundamentalmente en primavera y en menor lugar en verano. Analizando toda una serie de factores de tipo espacial, físico, tipo de fondo y demás, lo que obtuvimos mediante una serie de análisis bastante intensivos fue obtener un mapa de distribución de la especie, de tal modo que, bueno, las zonas que veis aquí de color rojo indican las zonas que tienen más probabilidades de que aparezca la especie, y por contra, pues cuanto más hacia el azul nos vamos, menos posibilidades, ¿no? Entonces veis que, por ejemplo, ya el modelo nos indica que en toda la zona oeste de las islas, pues la especie no tiene, digamos, hábitats adecuados para que esté en esa zona. Bien, entonces ya entrando en materia, como os decía, uno de los aspectos en los que me voy a centrar es el estudio del régimen alimentario, es decir, qué comen. Y ese qué comen veremos que está muy asociada al alimento que hay en las comunidades vegetales en las que viven. Entonces, un régimen alimentario puede ser analizado bien por observaciones directas, es decir, visualmente, ver qué es lo que ingieren. Esto obviamente implica un dispendio de tiempo y de personal que es inabordable. Por otro lado, podemos analizar los contenidos digestivos. Muchas veces se habla de contenido estomacal. En este caso, estos peces no tienen estómago, por lo tanto no sería un término válido, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? Pues en coger los animales, diseccionarlos, sacarles el digestivo y analizar todo lo que hay dentro. Esto tiene un problema, sobre todo cuando trabajamos con especies protegidas, es decir, implica la muerte del animal, con lo cual pues, tenemos que evitar obviamente este tipo de análisis. Por otro lado, hay ahora mismo unos análisis que están muy en boga, que es el metabarcoding con ácidos nucleicos, con el ADN, y que, bueno, aún es un análisis bastante caro, pero tiene la ventaja de que nos dice todo lo que se puede encontrar en el ejemplar, ¿no? El metabarcoding normalmente se utiliza con contenidos digestivos también. Y luego tenemos una aproximación que es el análisis de isótopos estables, sobre todo dos, el de carbono y el de nitrógeno, y que ahora os explicaré en qué consiste. Y esto es un análisis que no es muy ligeramente invasivo en el sentido de que se cogen muestras muy pequeñitas pero que no afectan para nada al organismo, y que nos da una información muy valiosa y nos permite deducir cuál es el tipo de alimento de estos peces. Entonces, el análisis isotópico se basa sobre todo en lo que se denomina huella isotópica. Huella isotópica quiere decir que cada organismo tiene unos niveles de ciertos isótopos estables que nos indican cuál es la historia alimentaria de este animal. Hay varios tipos de isótopos estables, de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno o azufre, pero fundamentalmente en el medio marino y con fines tróficos se utiliza el carbono y el nitrógeno. Entonces, esto se basa en que nuestro organismo va a reflejar lo que hemos comido, pero además, como os explicaré ahora, siempre vamos a tener un poquito más de esas cantidades de esos isótopos que lo que había en nuestro alimento, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí una frase que se utiliza bastante en ecología trófica, que es esa que tenéis ahí. Es decir, todos somos lo que comemos más un poquito. Entonces, para que tengáis una idea rápidamente de qué es un isótopo estable,
Pues os voy a poner el ejemplo del carbono. El carbono habitual que existe en la naturaleza y en los organismos es el carbono 12, que tiene un núcleo con 6 protones y 6 neutrones. Un isótopo estable sería un carbono como este, pero en el que tenemos un neutrón más en el núcleo, ¿de acuerdo? De ahí que en vez de C12 tengamos un C13, que sería la suma de protones y de neutrones. ¿Está todo claro hasta ahora? ¿No hay dudas? Bien. Entonces, aquí es importante diferenciar para qué nos sirve el nitrógeno 15 y para qué nos sirve el carbono 13, que son los dos que se utilizan en ecología trófica. Entonces, el carbono 13 lo que nos indica es la fuente de alimento, es decir, esa fuente de alimento es más de origen terrestre, es de zonas marinas, pelágicas, zonas demersales, zonas costeras. ¿Por qué? Porque los niveles de carbono 13 varían muchísimo dependiendo de la zona geográfica, de tal modo que hay mucho menos carbono 13, por ejemplo, en zonas terrestres. Entonces, realmente no nos va a decir qué comen, pero sí nos va a decir cuál es el origen de lo que comen desde el punto de vista del hábitat. Por contra, el nitrógeno 15 lo que nos va a indicar es la posición trófica. La posición trófica quiere decir, dentro de la escala de los organismos, desde los más sencillos, que serían los productores primarios, hasta los carnívoros más evolucionados, como podrían ser, por ejemplo, los grandes carnívoros tipo tiburones, pues ese nitrógeno 15 aumenta los niveles a medida que aumentamos nuestra posición en la escala trófica. Y esto se debe a lo siguiente, que es que los animales, tanto herbívoros como carnívoros, tenemos tendencia en nuestra excreción a eliminar el carbono y el nitrógeno menos pesado, es decir, el habitual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando excretamos, lo que hacemos es retener el isótopo estable pesado en el organismo, pero eliminamos los carbonos normales y el nitrógeno normal. De tal modo que nuestro organismo lo que tiene es un enriquecimiento en nitrógeno isotópico y en carbono isotópico, ¿vale? Porque estamos eliminando lo que no es isótopo estable. ¿Vale? ¿Alguna preguntita? ¿Alguien quiere profundizar un poquito más en esto? Yo sí, Todo. Miguel. Dime. ¿Cómo sabes el origen de cada uno de los átomos? ¿El origen geográfico? ¿O cómo? No, el origen orgánico, es decir, ¿cómo diferencias, por ejemplo, un anfípodo de un copépodo? Bueno, eso lo explico después. Ah, vale. Es la parte realmente importante. Esto es para que entendáis el funcionamiento, el mecanismo de los análisis que se hacen a posteriori, ¿vale? Vale. Pero ahora explicaré cómo se aborda todo este estudio. ¿Sí? Bien, prosigamos. Vale, entonces esto es más o menos lo que os estaba diciendo. Si nosotros enfrentamos los niveles de carbono isotópico y de nitrógeno isotópico en un gráfico, lo que vemos es que en toda esta parte se nos acumulan los animales terrestres, herbívoros o carnívoros, mientras que por el otro lado tenemos los animales marinos. Fijaros que el carbono es negativo. No voy a entrar ahora en por qué es negativo, pero obviamente cuanto más negativo quiere decir que menos contenido tienen en ese carbono. De tal modo que los animales marinos tienen más carbono isotópico que los animales procedentes de zonas terrestres. Más gráficamente lo veis aquí. Aquí están todos los terrestres, aquí están los marinos y aquí estaría el ser humano, que se alimentaría de plantas que se denominan C4, que son muy poquitas, por ejemplo el maíz o el trigo son plantas C4, mientras que la mayoría de plantas que no sean C4 son C3. Y fijaros que los niveles de nitrógeno
van subiendo, como os decía, a medida que subimos de nivel trófico. ¿Vale? Bien. Entonces, para abordar este análisis, lo primero que tenemos que hacer es capturar los animales, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es, vamos in situ allí, capturamos los animales, en este caso aquí tenéis representadas las 3 especies de interés, aunque nos centramos en el Signathus accus. Y aquí os voy a explicar algunas características de esta especie. Esto está en un trabajo que acabo de mandar ahora a publicar. Esta es la cabeza de Signathus accus. Lo que hacíamos era marcarlos con unos productos que son como un producto viscoso que luego se queda solidificado y que tiene varios colores. Entonces se marcan subcutáneamente con una inyección y según donde coloquemos esa marca, el color de la marca y el número de marcas, podemos tener un catálogo de DNIs, digamos, para poder diferenciar estos ejemplares una vez los volvamos a encontrar, ¿no? Bueno, este es el pipa. Aquí tenemos el hocico muy largo y aquí tenemos el tronco. En este caso es una hembra ovígera, porque tiene el tronco muy hinchado y eso quiere decir que tiene los ovarios repletos de huevos maduros. Y esta sería la cola, ¿vale? Aquí tenemos un macho donde lo que encontramos es que en este caso es en la cola una estructura que es esta, que son unas láminas que protegen los huevos y embriones que ya hay dentro desarrollándose, ¿vale? Entonces, esta estructura de aquí la podéis ver aquí con más detalle. Son 2 láminas que se juntan en el centro y aquí, no sé si lo veis bien, tenemos un juvenil que está emergiendo de esa estructura de protección incubadora. Esos juveniles serían estos aquí, y cuando nacen aún les queda un poquito, muy poquito vitelo, cosa que normalmente en otros teleosteos pues nacen con un saco vitelino en su mayoría, ¿no? Aquí no, nacen así y entonces ya empiezan a comer desde el mismo momento en que nacen. Bueno, aquí tenéis cómo hacemos las marcas. En este caso es un caballito de mar y a la altura del inicio de lo que sería la cola, pues tenemos 2 marcas. Esto dura años, ¿de acuerdo? O sea que no hay problema. Y aquí es como se vería el ejemplar completo. En el caso de un pez pipa, pues bueno, aquí tenemos varias marcas y esto se hace con una inyección que no presenta ningún problema para la supervivencia del ejemplar. Y aquí, pues en función de la posición en qué anillo hagamos la marca, pues es lo que os decía, que podemos tener múltiples combinaciones. Bueno, ya tenemos los ejemplares. Entonces lo que tenemos que hacer es muestrearlos. Para muestrear, en primer lugar, muestrearemos el pez que nos interesa. Ahora os explicaré cómo se muestrea. Por otro lado, también esto nos implica muestrear potenciales presas que hay en el medio, porque para este análisis tenemos que tener los datos de contenido isotópico tanto en nuestros organismos pipa como presas potenciales. Entonces implica obtener muestras de todo el zooplancton, que es sobre lo que van a alimentarse, de los hábitats en los que viven. Luego este zooplancton hay que separarlo, hay que identificarlo y luego hay que seleccionar una serie de organismos, de grupos zoológicos en función de qué es lo que es más previsible que puedan alimentarse. ¿Vale? Ahora os voy a explicar esto. Entonces, un primer aspecto que hay que tener en cuenta es el estudio de las abundancias de esas posibles presas. Esas presas las llamamos epifauna. Epifauna es toda la fauna de tipo zooplanctónico o demersal que puede ser susceptible de constituir el alimento de nuestros peces pipa. Epi quiere decir encima de, entonces es toda la fauna que está alrededor o por encima de los elementos vegetales
de ese hábitat. Entonces, lo que se hace habitualmente es coger una alga completa o, por ejemplo, en el caso de Zostera, un elemento vegetal completo. Eso se mete en unas bolsas y luego en el laboratorio se separa toda la fauna que hay allí y es la que se va a identificar. Para poder relacionar cambios en el tiempo entre lo que comen y cambios de posibles alimentos en el medio natural, pues hay que hacer un estudio también espacio-temporal. Entonces, en este caso, simplemente os pongo de manera muy resumida cuáles son los grandes grupos que aparecen en esa epifauna, ¿no? Arpacticoides son copépodos, que es una de las especies de los grupos preferidos. Anfípodos, que es otro grupo preferido. Gasterópodos, que son pequeños moluscos que prácticamente no entran en la dieta. Tenemos bivalvos, equinodermos, isópodos, decápodos, poliquetos y otros muchos. Veis que la epifauna está constituida sobre todo por estos grupos, ¿vale? Y como los anfípodos son un grupo zoológico bastante diverso, también analizamos dentro de los anfípodos qué grupos tenemos. Y dentro de ellos seguramente habéis oído hablar de los gammáridos y de los caprélidos, que son muy dominantes dentro del grupo de los anfípodos, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es tener una visión global de cómo evoluciona esa fauna y esto, pues obviamente, también se puede analizar estacionalmente o geográficamente, es decir, cómo cambian en las estaciones, entre años o entre zonas de muestreo. Esto está publicado en este trabajo que tenéis ahí, que también es de libre acceso. Cualquiera puede entrar ahí y bajarse el trabajo. Bueno, aquí tenemos en sí dos comunidades que son muy características. Una es la de Codium, esta es una especie de Codium, hay varios Codiums, que son macroalgas que tienen una estructura tubular. Y luego tenemos lo que antes correspondía a otro nombre, pero ahora se llama Treptacantha baccata, que vendría a ser lo que antes se llamaba Cistoseira, que igual os suena más. Treptacantha es un nombre nuevo que se le ha dado a esta macroalga, que es una alga muy diferente de Codium. Como podéis ver, está muy diversificada en cuanto a ramificación y favorece que haya organismos diferentes y muchas veces en más cantidad que en Codium, ¿eh? Entonces lo que hicimos fue un análisis, esto es un análisis estadístico que igual algunos ya habéis utilizado, que es el NMDS, que lo que hace es ver las distancias que hay desde el punto de vista isotópico entre las distintas muestras que estamos tomando, ¿no? Aquí lo que se hace es incluir distintos, las presas potenciales, anfípodos, bivalvos, serían estos, gasterópodos, y lo que hacemos es meter las muestras tomadas en primavera, verano y otoño, y el análisis lo que nos dice es visualmente cómo se parecen unas comunidades algales y otras. Entonces aquí, por ejemplo, esto sería la comunidad de Treptacantha, que sería esta de aquí, y esta sería la de Codium, que sería esta de aquí, y lo que vemos es que, sobre todo en ciertas épocas de otoño y de primavera, hay muchas diferencias entre unas y otras, de tal modo que vamos a encontrar también diferencias en el tipo de alimento que van a encontrar los caballitos. Luego esto se puede relacionar obviamente con presencias o ausencias o abundancias más o menos grandes de nuestros signátidos en unas comunidades o en otras. Pero bueno, no voy a entrar en más detalle en esto. Bueno, esto es muy importante. Os decía que podemos y tenemos que mostrar los animales, los peces. Pero cuando nos enfrentamos a esta situación, tenemos posibilidades de mostrar muchos tipos de tejidos, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es que saber que cada tipo de tejido nos va a dar una idea distinta del tipo de alimentación, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos el contenido digestivo, en este caso es de un tiburón pequeñito.
Aquí tenemos el hígado, que es muy grande, muy alargado, y aquí tendríamos el músculo y nos faltaría la aleta, que aquí no se ve por cómo está tomada la diapositiva, pero que para nosotros es fundamental. Entonces, cada tipo de tejido, por los ciclos, las tasas de renovación que hay en los tejidos de los isótopos estables, nos indica qué es lo que han comido con una escala de tiempo diferente, de tal modo que si tomamos una muestra de plasma, es como un análisis de sangre, nos indica qué es lo que hay prácticamente en ese momento. Por contra, si tomamos una muestra de una escama, nos va a decir prácticamente qué es lo que comió, pero a lo largo de toda la vida. Es decir, tendríamos una imagen global de toda la vida de ese organismo. En cambio, luego obtenemos situaciones de tejidos que nos dan una idea cronológica intermedia, ¿no? Como la sangre, el hígado o el músculo, que en la escala de tiempo pues va desde unas semanas hasta meses. Todo esto es muy importante porque determina también qué es lo que queremos, el tipo de muestra que hay que coger en función de nuestros intereses. Si nosotros queremos saber qué es lo que queremos ver, qué es lo que han comido, por ejemplo, en estos últimos meses, pues tendremos que ir a un tejido que nos dé esa información. En el caso de los signátidos, desarrollamos una metodología que consiste en la muestra de un trocito muy chiquitito de la aleta dorsal. Entonces, tomando simplemente un trocito así pequeñito, que luego además se regenera, con 2 o 3 meses esta aleta se regenera, eso es más que suficiente para poder luego analizarla isotópicamente. Fijaros que esto es una cantidad de biomasa de 0.2, 0.3 miligramos, o sea que es realmente muy poquito. Estas muestras tienen la ventaja de que se conservan en etanol y además su contenido, su perfil isotópico es más o menos el que tendría el músculo, ¿de acuerdo? O sea que vendría a ser una representación del músculo, con lo cual no hay que matar el animal y tenemos una técnica perfecta. En caso de anestesia podemos usar el anestésico MS222 con esta concentración o aceite de clavo con esta otra concentración. Entonces colocamos los animales en un baño con estas cantidades, se nos duermen, sacamos la muestra y los devolvemos a agua limpia. Bueno, ya tenemos nuestras muestras, entonces lo que hay que hacer es secarlas. Aquí es muy importante homogenizar la muestra. Imaginaros que cogemos un pequeño crustáceo. Como la biomasa que vamos a analizar es muy chiquitita, no es lo mismo coger un trocito de una pata de crustáceo que coger un trocito del músculo. Entonces lo que hay que hacer es homogenizar muy bien toda nuestra muestra para que no haya heterogeneidad en el contenido. Y luego eso se suele hacer con un mortero o bien, luego veremos unos aparatos que sirven para homogenizar. Luego esa muestra seca en estufa se pasa a unas capsulitas que veremos después y esas cápsulas son las que luego van al equipo de análisis. Miquel, bien, sí. Preguntan que si en este caso también valen los cirros en lugar de la aleta dorsal. Bueno, podrían valer los cirros, pero realmente nosotros no hemos trabajado con cirros por un motivo, porque los cirros no aparecen en todas las especies. Entonces, a efectos comparativos, siempre es mejor tener una muestra de un tejido que puedas obtener en cualquier otro animal, ¿de acuerdo? Antes se me olvidó deciros que la muestra esta tanto de cirros como de aleta sirve también para análisis genético, ¿vale? Lo cual es muy importante. Bueno, entonces ya tenemos nuestras muestras preparadas y esto va a unos grandes equipos donde se analizan. Cada análisis cuesta alrededor de unos 16 euros más o menos. Pero nos da el carbono y nitrógeno isotópico y también nos da el carbono y nitrógeno total. Entonces, a partir de esos análisis, lo que hacemos es
tener ya nuestros datos de todas nuestras presas potenciales y a partir de ahí lo que vemos es una estructura, que luego os explicaré, de toda la cadena trófica, ¿de acuerdo? Luego, a partir de esa estructura, lo que hacemos es ver qué grupos son más similares y a partir de esos grupos más similares no podemos analizar todo. Entonces lo que hacemos es seleccionar aquellos representantes más adecuados para nuestro análisis a posteriori. Entonces, en el caso de CIES, lo que nos encontramos es una estructura trófica de este tipo. Si esto es carbono y esto es nitrógeno, recordar que el carbono cuanto más negativo quiere decir que tiene menos, pues nos encontramos a los filtradores, serían por ejemplo los moluscos bivalvos, que estarían dentro de los carnívoros, no, estarían por encima de los productores primarios, que sería el fitoplancton, ocuparían el primer nivel. Esos se alimentan de fitoplancton. Luego aquí tendríamos una amalgama de grupos en los que tendríamos desde sedimentívoros, omnívoros, y llegaríamos a los carnívoros, que serían estos, los carnívoros primarios. Entonces aquí tenemos carnívoros primarios que estarían, como por ejemplo algunos poliquetos, algunos teleósteos, los misidáceos, que son carnívoros primarios, y luego arriba nos encontraríamos muy juntitos a las tres especies de signátidos, el Gutulatus, el Signatus acus y el Entellurus aequoreus. Esta cercanía lo que implica es que tienen unas condiciones tróficas, unas características tróficas muy semejantes, ¿vale? Bien, entonces con toda esa información hacemos lo que se llama un análisis de similitud, es decir, ¿qué grupos se asemejan más? Entonces tendríamos todos estos agrupados en función de sus características isotópicas, que serían ciertos suspensívoros y ramoneadores. Tendríamos los filtradores, donde están los bivalvos, por ejemplo, que sería este de aquí, el Musculus costulatus o mitílidos. Tendríamos los depositívoros, omnívoros, y luego tendríamos los carnívoros primarios, donde estarían arriba del todo nuestras tres especies de signátidos. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más por ahí? Veo que hay cosas en el chat. No. No, por ahora está todo bien. Vale. Bueno, entonces ya tenemos este esquema y lo que hacemos es ver desde un punto de vista trófico, porque antes simplemente teníamos unos valores, unos límites, pero ahora vamos a hacer un análisis estadístico que nos representa gráficamente la distribución y el posible solapamiento trófico de cada uno de estos grupos, ¿vale? Estos serían los filtradores, aquí tendríamos los detritívaros, omnívoros, aquí tendríamos los primeros carnívoros y aquí tendríamos ya nuestros signátidos. Fijaros que nuestros signátidos constituyen un grupito muy chiquitito que luego al ampliarlo pues se vería así, ¿no? Pero realmente esto lo que nos quiere decir es que su régimen alimentario es muy concreto, muy determinado, mientras que en otros grupos, pues por ejemplo estos carnívoros, pues pueden comer organismos muy diversos, ¿no? Entonces, representando y ampliando lo que son nuestros signátidos, lo que vemos también es que hay mucha superposición. Es decir, que a lo largo del tiempo, en este caso lo que hace es comparar 2 años, tenemos una estabilidad bastante grande. Es decir, que nuestros signátidos prácticamente van a estar comiendo siempre lo mismo, ¿vale? Luego vamos a ver diferencias que puede haber. Y además se diferencian bastante bien de lo que serían grupos tróficos inferiores, sobre todo de estos carnívoros que tenemos aquí primarios. Bien,
Entonces, bueno, ya tenemos toda esta información, pero ahora realmente lo que nos interesa es, bueno, ¿y qué comen realmente? Sabemos que comen casi siempre lo mismo, pero ¿qué es lo que comen? Entonces, este es un procedimiento bastante más laborioso, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es esto que pone aquí, que es estimar los factores de discriminación trófica. Esto es un palabrote que, visto así, no nos dice mucho, pero que ahora os voy a explicar lo que significa. Antes os decía que todos los organismos representan lo que hemos comido más un poquito más, ¿de acuerdo? Pues ese poquito más es lo que se llama factor de discriminación trófica. Es decir, ¿cuánto voy a tener yo más de un carbono o de un nitrógeno isotópico en relación al alimento que he consumido? ¿Vale? Bueno, entonces, esto normalmente para muchas especies no se conoce, entonces se utilizan valores determinados bibliográficos que no siempre son correctos, pero se puede determinar en sistemas de cultivo de manera experimental y tener nuestros propios valores para nuestras especies. Luego, cuando aplicamos estos valores a nuestro sistema, pues tenemos una evaluación gráfica que os explicaré ahora cómo evaluarla. Y luego toda esa información la metemos en unos programas que existen en R. R es un sistema, un lenguaje que seguramente conozcáis algunos y que nos dirán exactamente qué es lo que comen, qué es lo que realmente nos interesa. Eso es lo que se llaman modelos bayesianos, SIM, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis una idea de cómo se determinan esos factores de discriminación trófica, estos son los valores de los misidáceos. En este caso tendríamos unos gamáridos, isópodos, aquí tendríamos copépodos y aquí tendríamos anfípodos, ¿vale? Estos son valores medios, ¿vale? De cada grupo, que son los que hemos seleccionado y son presas potenciales. Y aquí tenemos los valores de nuestros peces pipa. Entonces, el factor de discriminación nos sirve para quitarle a nuestros valores de los pipa el valor de ese factor de discriminación, de tal modo que en esta representación, si esos valores de discriminación son correctos, al hacer esa resta, estos valores nos tendrían que venir aquí, en medio justo del tipo de presas que podrían consumir. No sé si me he explicado bien o queréis que repita algo más. Esto es importante. Sí, ¿Vale? dicen sí, podrías repetirlo, Miquel. Vale, entonces, o sea, esto es lo que potencialmente podrían comer nuestros signátidos. Entonces, si nosotros no tuviéramos un aumento en nuestros, es decir, si lo que comemos fuera estrictamente lo que comemos, pero no sea un poquito más, nuestros signátidos deberían estar aquí. Pero como tenemos un poquito más de lo que comemos, nos vienen fuera de este dibujo. Entonces, los modelos lo que hacen es que le extraen a los valores reales ese factor de discriminación de tal modo que nuestros valores tengan que estar forzosamente dentro de este esquema. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces, lo que hace esta evaluación analítica es, en función de todos los valores, ver cuánto debería comer yo de cada uno de estos para tener estos valores que hay aquí dentro. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí se representan distintos factores de discriminación. Estos son los que salen en la bibliografía, que se usan muchas veces cuando no tenemos valores para nuestras especies. Y fijaros que ya hecha esa corrección que os decía, nuestros valores de los signátidos quedan fuera de esta zona. Y aquí prácticamente fuera. En el instituto lo que hicimos fue experimentalmente y dando alimentos determinados cuya composición isotópica era conocida, ver en función del tipo de alimento, que también afecta a esos valores de discriminación, cómo se concentraban dentro de nuestros polígonos nuestros signátidos.
está hecho con caballo. Sí. Nos preguntan si estos estudios sirven también para ajustar las dietas en signátidos para acuarios. Sí, sí, por supuesto. Aunque puede haber variaciones en función del tipo de dieta y tú siempre tienes que saber muy bien cuál es la dieta y cuáles son los niveles isotópicos de tu dieta en experimental o en el medio, ¿vale? Y lo que no vale es cambiarles de la dieta. La dieta tiene que ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque cuando le cambias la dieta a un organismo de estos, tarda incluso meses en poder equilibrarse, ¿vale? Entonces necesitas unos meses, dependiendo de la edad del animal, más o menos, hasta que tú tienes realmente el nivel isotópico final que debería de tener el animal, el caballito, con esa dieta. Entonces, bueno, esto suministrando misidáceos, esto suministrando artemia y misidáceos, y esto sería una mezcla de estos dos. Entonces veis que nuestros puntos están dentro de este polígono, con lo cual podríamos utilizar estos valores, que son estos que pone aquí abajo, como factores de discriminación trófica, ¿vale? Esto sería ampliado como quedaría en el caso de los peces pipa de las Islas Cíes, aplicando los valores que obtuvimos en el laboratorio. Veis que de aquí se excluyeron solamente 2 ejemplares que quedaban fuera de la zona coloreada, ya estaban en el azul. Todos los demás entran dentro. Entonces, a partir de aquí ya pudimos lanzar el análisis. Aquí es muy importante una cosa, y es que no podemos incluir grupos que sean muy parecidos isotópicamente. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos misidáceos y carídeos. Los carídeos son decápodos, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista del carbono, incluso los anfípodos se parecen muchísimo, pero afortunadamente los niveles de nitrógeno veis que son distintos. En cambio, si hubiéramos puesto 2 grupos aquí que fueran prácticamente idénticos, el análisis no podría diferenciar unos de otros. ¿De acuerdo? Bien, entonces metemos nuestros datos y nos encontramos con nuestros resultados. Entonces veis que antes os presentaba aquí que hay varias posibilidades de meter nuestros factores. Con los dos, esto sería el modelo A y B, con los dos de la bibliografía, resulta que vimos que no eran válidos unos datos de porcentaje de lo que han comido que no tienen nada que ver con nuestros experimentales. Es decir, según los modelos de la bibliografía, comerían sobre todo decápodos carídeos. Son como pequeños camaroncitos chiquititos, ¿eh? Aquí solo está puesto lo mayoritario, ¿vale? En cambio, nuestros modelos experimentales nos dicen ya con más exactitud en algunos casos y muy diferente de lo que nos da la bibliografía, qué es lo que comieron. El modelo E, que es el más perfecto, digamos, teóricamente, lo que nos dice es que el 80% de lo que comen son copépodos y anfípodos. ¿Qué sucede? Aquí no podemos discriminar entre copépodos y anfípodos, porque luego, bueno, hay que ver también si las diferencias entre el porcentaje de copépodos y anfípodos son estadísticamente diferentes o no. En este caso nos daba que el sistema no podía diferenciar copépodos y anfípodos. Entonces, en este caso, se juntan los dos porcentajes y se dice que el 80% son parecidos, ¿no? O sea, corresponden a suma de copépodos y de anfípodos. Veis que hay diferencias con los otros dos tipos de alimento, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, ya sabemos qué es lo que han comido. Esto que os estoy explicando está publicado en este trabajo, no es de acceso libre, pero si estáis en universidades o en centros de investigación y tal, lo podríais conseguir seguramente. Y si no, si alguien tiene algún problema en conseguirlo, pues me puede mandar un correo y se lo mando. Pero está bien descrito todo el procedimiento. Bien, antes os decía que si hay grupos que son muy semejantes y no se pueden incluir en el análisis,
pues en principio no se pueden meter. Pero en esos casos, si tenemos mucho interés, podemos analizar un tercer isótopo que es el del azufre 34, ¿vale? Veis que aquí hay grupos muy parecidos, por ejemplo este, tiene unos niveles parecidos tanto de carbono como de nitrógeno, pero al meterle un tercer isótopo, como sería el azufre, vemos que hay una diferencia ya muy grande. Entonces, jugando con 3 isótopos, tendríamos mucha más información más específica. ¿Vale? Vale, resumiendo, considerando todas nuestras muestras y considerando año de muestreo, que sería este, estación de muestreo, primavera, verano, otoño, lugar de muestreo, género, machos y hembras, madurez, ejemplares maduros y maduros. Y aquí tendríamos hembras ovígeras, machos preñados y machos y hembras inmaduros. Pues lo que podemos ver es cómo se comportan. Entonces lo que vemos es que entre un año y otro hay diferencias entre lo que comen. ¿Vale? Esto vendría a ser el nicho trófico, ¿no? Entonces en el año 2017 tiene un nicho trófico más reducido. En el 18, por las razones que habría que buscar, pues resulta que tienen su alimentación es mucho más amplia desde el punto de vista de su diversidad. Luego vemos que estacionalmente también hay diferencias. Y estas diferencias responden sobre todo a diferencias en el tipo de organismos o de presas que hay en el medio. De tal modo que en otoño vemos que hay una especie de transición entre el verano y la primavera. Esto sería el amarillo verano, esto es primavera. Vemos también algunas diferencias entre zonas. Estas diferencias vienen motivadas por el tipo de comunidades vegetales en las que están, que hay en cada zona, y por tanto el tipo de presas posibles. Luego vemos que las hembras, que sería este lila, como que tienen una alimentación mucho más amplia que la de los machos. Esto ecológicamente tiene una explicación, y es que las hembras, los machos preñados sobre todo, no suelen moverse demasiado, suelen estar quietitos en la zona. Entonces las hembras, el macho es el factor limitante, ¿no? Entonces las hembras lo que hacen es desplazarse muchísimo más de unas zonas a otras, buscando machos con los que aparearse. Y esto lo que motiva es que su nicho trófico sea más grande, porque andan de aquí para allá con presas más diversas. Esto lo vemos también aquí. Fijaros, los ejemplares inmaduros, que serían estos de color lila, tienen un nicho trófico mucho más grande, mientras que los que están maduros, que suelen estar más quietos en una zona determinada, pues tienen un nicho más chiquitito, es decir, una alimentación menos diversa. Y luego esto ya lo vemos aquí en el tipo de estado de maduración, ¿no? Aquí serían las hembras no ovígeras, que andan más de aquí para allá, y luego aquí tendríamos sobre todo los machos y las hembras preñadas. ¿Sigo? ¿Hay alguna cosa? Vale. Bueno. Espera, Miquel, que tienen una pregunta por aquí. Sí. El perfil del azufre, ¿qué información aporta cuando tú lo metes en el análisis? Bueno, el azufre vendría a ser un complemento del carbono, ¿eh? Porque los niveles de azufre también varían mucho desde el punto de vista de si la muestra es terráquea, digamos, de zonas terrestres o de zonas marinas. ¿Qué pasa? Que se comporta de una manera distinta al carbono, ¿vale? Porque el carbono va más al tipo de, ¿cómo te diría?, de la estructura, la composición bioquímica del organismo, ¿vale? Mientras que el azufre tiene más una base de tipo más biogeoquímico, ¿vale? Entonces es un complemento. No sé si te respondí bien o no. Bueno, y aquí tenéis gráficamente nuestros resultados, ¿eh? Aquí comparamos 2 años, tenemos machos preñados, hembras ovígeras, hembras no maduras y machos no maduros. Y aquí tenemos el porcentaje de lo que comerían. Y aquí tenemos anfípodos, carídeos, copépodos.
¿qué es lo que vemos aquí? Pues ya de entrada lo que vemos es que los individuos no maduros prefieren sobre todo este color rojito, que son anfípodos, ¿veis? Mayoritariamente. En cambio, los machos y hembras maduros tienen una alimentación mucho más diversa y comen bastante más según el año, ya sea de carídeos, es decir, de decápodos, o bien de copépodos, que sería este caso. Esta es nuestra alimentación para CIES, pero en otras zonas puede variar, aunque fundamentalmente las especies que suelen comer son estas. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, bastante. Tienen una pregunta por entonces, aquí, Miquel. Sí. Una pregunta, dentro de CIS, ¿el muestreo es siempre el mismo? ¿O vayáis? No, dentro de CIES siempre hicimos las mismas zonas, es decir, la zona A, B y C, en las mismas comunidades y desde el punto de vista, digamos, de posicionamiento siempre era el mismo transecto, ¿vale? O sea que no había cambios, salvo lo que la estacionalidad nos pudiera dar. Un aspecto importante es que las comunidades vegetales suelen sufrir mucho a partir de otoño, ¿no? Debido a las fuertes corrientes y a la mala mar que hay, entonces muchas quedan peladas en otoño y no os digo nada en invierno. Entonces, ¿qué pasa? Que la fauna cambia muchísimo de un momento a otro, ¿no? Incluso los animales en invierno, a partir de otoño, se van a otras zonas. Por eso las abundancias caen tanto en otoño. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos representada nuestra escala trófica con los productores primarios abajo y los consumidores terciarios, que serían los carnívoros. Desde un punto de vista marino, más o menos la estructura sería esta. Tendríamos un nivel trófico, 1 es para los productores primarios, 4 sería para los grandes carnívoros, ¿no? A partir de 4. Aquí abajo tenemos sobre todo el fitoplancton, los moluscos andarían sobre el 2, los peces que se alimentan de zooplancton estarían en torno al 3 y luego los grandes carnívoros ya estarían arriba. Nuestros signátidos estarían justo aquí, ¿vale? Con un valor de 3 y pico, 3.3 más o menos. Es decir, serían carnívoros primarios. Bueno, toda esta información, antes os decía que estos valores isotópicos no son estables a nivel mundial ni geográfico, ¿eh? Y tampoco lo son ciertos elementos químicos que aparecen en los organismos. Entonces, podemos utilizar esta información, o por lo menos estamos en ello, intentar utilizar esta información para ver si podemos discriminar el origen de ejemplares que nos interesen. Y esto está muy relacionado con lo que es las capturas, sobre todo ilegales, de reciente implantación, sobre todo en nuestra geografía, pero que no es algo tan raro, sobre todo en China, ¿no? Donde los caballitos de mar se consumen por millones, tanto para consumo directo como elemento gastronómico, como en la medicina tradicional china, donde se utiliza para hacer pócimas de efecto pues poco claro, o nada claro. Entonces, hay una serie de países que sistemáticamente han estado comercializando y capturando indiscriminadamente caballitos de mar para exportar a China. Son todos estos de aquí. Pero afortunadamente, a partir de estos años, muchos de ellos ya han prohibido absolutamente el comercio y la captura. Quedan algunos como Vietnam, Senegal, Tailandia y algún otro, donde alguna especie, ya sobre todo Vietnam, se sigue capturando ilegalmente, y esto lo que está haciendo es que se están esquilmando las poblaciones naturales. Hasta no hace mucho esto era un problema que decías, bueno, no nos afecta, ¿no? Es como lo de Ucrania, está lejos, de momento aún no nos afecta,
pero a medida que se te acerca el problema, pues te das cuenta de que cada vez nos va a afectar más. Pues resulta que en estos últimos años se están empezando a hacer capturas ilegales, sobre todo en el sur de España. ¿Y por qué en el sur de España? Pues porque tienen muy cerquita la ría de Formosa en Portugal, que es un santuario de caballitos de mar, donde desde hace unos pocos años se han instalado mafias que van incluso armadas y que se dedican a esquilmar las poblaciones de caballitos que hay allí para su venta al mercado chino. Estas mafias a veces han pasado la frontera con España y se han capturado ya ilegalmente muchos ejemplares, estamos hablando de miles, algunos miles de ejemplares, sobre todo en el sur de España. Entonces, bueno, en algunos casos, en vez de alarmar por lo que supone esto para la conservación de la biodiversidad, lo que se hace es ir al tema Viagra, ¿no? Es decir, que bueno, los chinos dicen que esto es algo así como un Viagra para los machos y por eso se consume. Entonces, bueno, si queremos abordar el tema de las aprehensiones ilegales, dentro de ellas un aspecto importante es poder discernir cuál es el origen y la especie, sobre todo también, de estos ejemplares capturados, ¿no? Es decir, vienen de producciones en cultivo, vienen de zonas de poblaciones naturales y dentro de estas, ¿de qué poblaciones más o menos? ¿De dónde podrían venir? ¿Dónde se han hecho estas capturas? Entonces, lo primero es discernir entre las especies. Os decía antes que desde el punto de vista morfológico hay ciertas diferencias entre un Hippocampus gutulatus y un Hippocampus hippocampus. Nosotros nos vamos a encontrar con ejemplares casi siempre secos. Entonces, la manera de diferenciarlos, aparte que pueda haber restos, digamos, que visualmente se vean como restos de pedúnculos dorsales, pues tenemos también la forma de la cabeza, ¿no? Eso ya morfológicamente nos permite diferenciarlos. Y luego, pues podemos diferenciar el sexo. Macho por el saco incubador y una hembra sin saco incubador, ¿vale? Pero luego, para diferenciar el origen, pues hay que ir a una serie de análisis, que es en lo que estamos ahora. Entonces, lo que estamos trabajando en un proyecto de la Universidad de Aveiro, y pretendemos que este proyecto, en este se implique también la Fundación Biodiversidad, así como el SEPRONA, porque tiene mucho interés también en esto. Entonces ahí habría una serie de cofinanciaciones y bueno, obviamente estamos abiertos a colaboraciones, en este caso ya las hay con Ambience, con Xaloc o con el Aula del Mar de Málaga, porque lo que nos interesa es conseguir el mayor número de ejemplares posibles de cualquier zona geográfica y obviamente ejemplares que aparezcan muertos por algún tipo de captura accidental, sobre todo, ¿no? Es decir, nunca vamos a ir a capturar ejemplares vivos de poblaciones salvajes. Entonces, el objetivo es analizar una serie de elementos químicos, como son estos 15 que tenéis aquí, que junto con análisis isotópicos, luego nos permitan ver si hay diferencias entre unas poblaciones u otras. Esta foto de aquí, que veis aquí, es del Perú, donde se capturan indiscriminadamente millones a lo largo de todo el año de Hippocampus ingens y además no hay manera de meterle mano. Entonces, bueno, tendremos nuestros ejemplares que suelen estar secos al aire o en estufa y en caso de que se consigan ejemplares muertos por parte de pescadores o lo que sea, pues se pueden mantener en bolsas plásticas y es importante saber, sobre todo, tener un etiquetado, es decir, qué especie es, qué fecha, cuándo se consiguieron, qué origen, en qué zona y sobre todo no tener gatos cerca, ¿no? Lo digo por experiencia propia en casa, que acaban comiéndose y abriendo las bolsitas de nuestros pececitos. Entonces, bueno, un estudio preliminar
publicado en acceso abierto, cualquiera puede acceder a él. Con caballitos de mar lo que hizo fue ver cómo cambian estos elementos químicos y isotópicos en distintas zonas del cuerpo. Es decir, vamos a buscar zonas concretas que nos den la información que realmente necesitamos para discriminar orígenes. Uno de ellos es la aleta pélvica, lo diré, torácica, la dorsal, la cola, el tronco, la cabeza o el ejemplar completo. Entonces, lo que se hace es que se preparan las muestras, ¿de acuerdo? Estos son los pocitos donde van las muestras, se hacen polvo, estas muestras se meten en el aparato, se homogenizan, como os decía, aquí hay liofilizadores y esto es un homogenizador automático. Y esto, si no, pues con mortero. Pero es muy importante que tengamos un polvo finito y muy homogéneo, ¿vale? Estas muestras luego se pasan con unos líquidos, unos ácidos, y ahí tenemos nuestros analizadores. En este caso, las muestras, el análisis bastante más caro, unos 40 o 50 euros. Y al final tenemos unos resultados con unos elementos, unos valores para cabeza, tronco, aleta dorsal, etcétera, y aquí un análisis estadístico que nos dice si la cabeza, por ejemplo, para el aluminio, se diferencia o no del cuerpo entero, ¿vale? En este caso sí habría diferencias grandes. En este caso, por ejemplo, el cobre, pues resulta que la cabeza no se diferencia del cuerpo. Entonces, hay que jugar con estos resultados para tratar de encontrar cuál es el tejido que mejor nos puede valer luego a la hora de tomar nuestras muestras. Estos son muchos datos, simplemente quiero que os quedéis con la idea, ¿vale? Pues nos encontramos con que, en el caso de Galicia, por ejemplo, el estroncio es muy indicativo de los valores de la cabeza. Todos estos de la aleta y del cuerpo entero, pues todos estos de aquí, ¿eh? Eso representándolo estadísticamente por medio de, bueno, unos análisis, pues nos dicen que la aleta dorsal, por ejemplo, se diferencia muchísimo de todo lo demás, ¿vale? Con lo cual, pues igual podríamos utilizar la aleta como un indicador, ¿no? Y aquí ya lo que hacemos es comparar entre zonas, Ría de Formosa, Portugal, Galicia. Y lo que nos encontramos es que los valores son distintos. Y los elementos que representan cada una de ellas también, lo cual es fabuloso porque según el elemento que vayamos a analizar nos puede decir si vienen de una zona o de otra. Bueno, nada es tan sencillo como parece, ¿de acuerdo? Entonces aquí comparando, por ejemplo, Galicia con Formosa, vemos que hay diferencias en la cabeza, simplemente aquí. Pero también la hay en el tronco, en la aleta dorsal y en la cola. ¿Vale? Bueno. Cuando metemos todos los datos de Portugal y de Galicia, también nos encontramos con que la aleta dorsal nos discrimina perfectamente. Entonces, aquí ya hay más mare magnum de más solapamiento, ¿no? Pero aquí no estaban metidos los isótopos. Si añadimos los isótopos, seguramente tendremos más discriminación. Pero resulta que nos hemos encontrado con una herramienta que posiblemente sea útil para poder diferenciar en capturas ilegales el origen de esos individuos, ¿no? Entonces, esas diferencias a nivel global, mundial, responden desde un punto de vista isotópico, pero también en otros elementos, a que, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, a nivel global nosotros estaríamos aquí, casi no se nos ve en el mapa, pero veis que hay muchas grandes diferencias a nivel isotópico de nitrógeno, ¿no? Entonces, ejemplares capturados, por ejemplo, aquí en la costa oeste de la zona del Pacífico en el Centroamérica, tienen unos niveles increíbles a nivel de fitoplancton, ¿no? Esos niveles increíbles a nivel de fitoplancton se transmitirán en la cadena trófica, de tal modo que cuando lleguemos a nuestros ignátidos también tendremos niveles mucho más altos si son ejemplares, por ejemplo, de la costa de Perú o ejemplares de la zona brasileña de aquí.
Eso también sucede a nivel nuestro, ¿no? Aunque en el mapita se vea poco. Y, por ejemplo, hay bastantes diferencias entre ejemplares del Mediterráneo y del Atlántico. En el Mediterráneo, a nivel de nitrógeno, estamos como 4 o 5 puntos por debajo con respecto al Atlántico. Entonces, para este proyecto lo que nos interesa mucho es obtener, como os decía, ejemplares. Y en esta captura de ejemplares, pues ahora mismo tenemos estas colaboraciones donde hay organismos de investigación, ONGs, y hay un portal de ciencia ciudadana en la que también podéis participar y que es un portal que igual ya conocéis alguno, pero voy a hablar un pelín de nada sobre ello ahora, en el que podéis hacer vuestras observaciones. El portal es tiene muchos proyectos de otras cosas y, bueno, lo que nos permite es introducir una observación en la que vamos a poner nuestra foto, siempre es preferible con fotos, sobre todo para validar la información. Ponemos nuestra zona de captura y las características de lo que vimos, es decir, es un macho, es una hembra, si sabemos la especie bien. Si tenemos una foto, quienes validamos estas observaciones podemos decirlo, en general casi siempre se consigue saber qué especie es, y luego podemos trabajar con mapas para saber en qué zonas están. Obviamente las zonas nunca van a ser exactamente la zona de observación exacta por cuanto son especies protegidas y tampoco interesa decir exactamente se encuentran en este punto, ¿no? Entonces tenemos una serie de herramientas que nos permiten diferenciar las especies y demás. Bien, ¿qué información nos interesa si buceáis? Pues todo esto que os decía antes, ¿no? Cuanta más, siempre mejor. Entonces, esta información luego también nos sirve para poder hacer en su momento, cuando ya haya muchas más observaciones, mapas de distribución de cada una de estas especies. Si alguien tiene interés en generalidades sobre el caballito de mar, pues tenéis este librito que es el único que hay realmente en castellano sobre varios aspectos, incluido el cultivo, y luego tenéis esta obra ya grande donde se habla, aparte de otras especies ornamentales, de sistemas de mantenimiento y producción en cautividad de caballitos de mar, de peces pipa también. Para quien no lo sepa y quiera echar un vistazo, hicimos este documental que se llama SyncDoc y que tenéis en el canal de YouTube, y es un documental que se llama SyncDoc, el desconocido mundo de los signátidos, que son 55 minutos donde tendréis, por ejemplo, yo qué sé, desde apareamientos o producciones en cautividad. Y nada más, creo que voy bien de hora, ¿no? Más o menos. Sí, vamos muy bien. Y muchas gracias por la atención. Y no sé si igual tengo 3 minutos para poneros, siempre lo pongo, hay que hacer su publicidad también, para poneros en un momentito de nada digamos, un preliminar que hicimos a este documental. No sé si se oye. No. No se oye. No, porque creo que tienes que poner compartir. A ver cómo lo puedo hacer esto entonces. Tienes que compartir audio también. Ahora estás compartiendo solo la pantalla. Ya. En las secciones de compartir pantalla, si le das a compartir toda la pantalla y no el PowerPoint solo, igual sí que se oye. A ver, en opciones avanzadas. Es que no me pone nada. A ver. No. Bueno, tampoco me quiero extender de más. No, o sea, de tiempo vamos bien. Mira, Miquel, puedo hacer una cosa. Puedo controlar tu ordenador desde aquí y si quieres... Sí. Vale, sí, perfecto. ¿Has aceptado ya el control remoto? Sí. Ah, vale. Bueno, no sé si estoy viendo tu pantalla o no, pero... Bueno, está. ¿Ves ahí?
A ver, aquí sí, pero necesito salir. No sé si esta es tu pantalla. Espera, no. Dale En todo caso tendría que ir al PowerPoint, ¿no? Sí, pero espera. Seguramente. Este es... Ok. A ver, ahora estoy manejando tu ordenador, ¿verdad? Sí, vale, sí. Sí, sí. ¿Puedes darle al botón de escape, dejar de compartir pantalla? Sí. Eh, estoy en ello. Bueno, es un poco lío, es igual. No voy a liar más que otra cosa. Es que le di, pero como estás compartiendo, Vale, pues ahora dejo de controlar tu ordenador. Si quieres, vale. ponlo y lo vemos. Son 3 Bueno, minutillos, que está bien. son imagen más que nada, ¿no? Sí. Bueno, de todas formas, si quieres, aprovecho y te hago una pregunta que... Hay varias preguntas. Mientras se está proyectando el vídeo, pues respondemos si quieres. No. Bueno, aprovecho para deciros que el documental está muy bien, la verdad. Lo íbamos a proyectar aquí, pero por cuestiones de horarios y de incompatibilidad con Vale. otros Bueno, departamentos no pudimos. si Miquel, ¿me queréis, oyes? sí, lo puedes poner en otro momento, aunque sea el corto este, si queréis, pero vamos, no tiene mayor importancia. Vale, no, lo que sí que tenemos varias preguntas. Sí, Aarón, di. Sí, en el chat hay una compañera que te pregunta si sois proveedores de Hipocampus y de Cultura. ¿Escuchaste, Miquel? no, prácticamente no se oye. Vale, que si sois proveedores de Hipocampus y de Gutulatus. O sea, si podéis suministrar Hipocampus a, no sé, a un particular o Ah, no sé. bueno, no, ahora no. De hecho, claro, con la producción tan grande que teníamos, sabía que no podíamos mantener todo lo que se produjo. Entonces, buscamos fuentes de financiación en el sentido de poder venderlos o bien regalarlos o suministrarlos a grandes acuarios. Con el tema del COVID y que hubo que cerrar todo, nos tuvimos que desprender de los caballitos de mar que teníamos. Por ejemplo, ahí algunos están incluso ahí en el Aquarium en Valencia, otros están en el Aquarium Finisterre de La Coruña y ahora mismo en este momento no tenemos ya ningún caballito. En su momento sí tuvimos. Es más, tampoco vamos a tener porque ya las instalaciones seguimos trabajando con caballitos en otras cosas, pero no en sistemas de cultivo. ¿Otra pregunta, Aarón? Vale, yo sí que te quería preguntar una, Miquel, que es una cosa que creo que es importante para los que estamos aquí y que a mí no me queda del todo clara. ¿Cuáles son los principales problemas que hay de la reintroducción de estos animales? Es decir, ¿por qué no podemos mezclar, por ejemplo, poblaciones de Galicia con poblaciones del Mediterráneo? Bueno, a ver, problemáticas puede haber muchas, todo depende de cómo se haga esa reintroducción o ese reforzamiento poblacional. Desde el punto de vista geográfico mediterráneo versus atlántico, la problemática fundamental está en el tema genético, es decir, son poblaciones con unas características genéticas muy diferentes. Entonces, obviamente, si tú imagínate que quieres hacer una repoblación en el Mediterráneo, pues tienes que partir de reproductores que tengan unas características genéticas parecidas a las poblaciones en las que vas a interferir. Y obviamente hay que considerar también la consanguinidad. Es decir, si hay consanguinidad, pues no vas a poder hacerlo. Entonces, todas estos reforzamientos siempre están muy ligados a que haya por detrás un análisis genético adecuado. Claro, pero por ejemplo, el enriquecimiento genético en caballitos de mar que tienen poca movilidad, creo que no puede ser tan perjudicial como en otras especies.
porque al final el área de distribución de estos organismos es muy concreta y sí que se han dado casos de consanguinidad en ejemplares salvajes, sobre todo en zonas donde no tienen la opción de una reproducción, de reproducirse con muchas hembras o con muchos machos. No sé si eso es así o qué piensas. Bueno, a ver, un genético podría responder mejor a todo esto, pero hasta donde yo controlo, lo que sé es que lo de la consanguinidad puede ser un tema puntual en algunas zonas. Nosotros, por ejemplo, en Galicia hemos observado que no hay niveles tan elevados de consanguinidad. Es más, te diré que en nuestras instalaciones, reproductores salvajes que han sido analizados de arriba abajo genéticamente, el nivel de consanguinidad ha sido absolutamente mínimo. Entonces tú lo que tienes que hacer es, primero, que tu espectro genético, digamos, diversidad genética de los ejemplares que vas a introducir se corresponda con tu población y luego seleccionar lotes suficientemente diferenciados como para que no haya esa consanguinidad. En unos cálculos que hicimos nosotros para una repoblación de 50 ejemplares, solamente 50, hacían falta prácticamente 50 lotes distintos de caballitos de mar para poder hacer una repoblación. Es decir, que es costoso no solo desde el punto de vista de reproducción, sino también desde el punto de vista de todos los análisis que conlleva todo esto. Y luego, obviamente, el seguimiento, ¿no? Porque uno de los grandes problemas del reforzamiento poblacional es que muchas veces, sobre todo hasta no hace mucho, no con caballitos, pero sí con otras especies, se han hecho al tuntún, es decir, se cogen, se meten ahí y luego no hay un seguimiento de ningún tipo. Es más, hace poco me contactó alguien, muchas veces entiendo que son aficionados que por pasión igual a estos organismos, pues se montan un proyectito interno en sus acuarios de casa, ¿no? Pero hace poco me contactó una gente que si les podía dar unos caballitos que querían hacer un reforzamiento poblacional aquí en Galicia, ¿no? Bueno, pues, ¿en qué términos? ¿De qué manera? Es decir, ¿qué vas a producir tú en tu casa y lo vas a llevar al mar? No, eso no se puede hacer así. Vale. No puedo decirte más allá de esto. Lo que sí te puedo decir es que no hay tal, por lo menos en Galicia, no hay tal similitud genética, es decir, no hay tal semejanza entre los organismos de las poblaciones que hemos analizado aquí. Vale, pues muchas gracias, Miquel. Nada, gracias por estar aquí. Te voy a hacer ahora publicidad del libro, que lo he traído para enseñárselo. Y nada, gracias por estar con nosotros, aunque no sea presencial. Y cualquier duda que tengan, también igual les paso tu contacto si quieren preguntarte cualquier cosa, se ponen en contacto con nosotros o contigo directamente, ¿vale? Vale, muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Muy Y bien, nada, sí que es un tema un poco arduo, pero bueno, también creo que salís con una idea de lo que es más allá de tener 4 caballitos en un acuario, ¿no? Sí, no, y además has presentado parte de mi ponencia al final, o sea que está enfilado. Ah, bueno, entonces tendrás que pagarme más. Eso sí. Vale, Bueno, venga, Miquel, un pues abrazo. nada, venga, que os vaya muy bien. Vale, Miquel, Chao, gracias. chao, chao. Bueno, después de la charlita, como ha sido un poco intensa y ahora va a venir Mario, os dejamos 5 minutos para tomaros un café, ir al baño y venir. Sí que os pido que sean 5 minutos, que no lo alarguéis mucho, ¿vale? Muchas gracias.